Hola Indifans, soy Alberto López, mi nick en internet es Clark, soy uno de los socios colaboradores de la CIG, la Asociación Fan Española de Indiana Jones, que es la asociación sin ánimo de lucro que tenemos aquí en España dedicada al personaje. Y bueno, pues aquí os voy a hablar del libro que acabo de publicar sobre Indiana Jones, se titula El diario del Dr. Jones, lo he publicado con la editorial The Force Books, lo podéis encontrar en theforcebooks.com, como siempre, como otras tantas publicaciones que he hecho en esa editorial, revistas y libros sobre todo de Star Wars, pero también he hecho de otro tipo de temáticas. Y bueno, pues como veis es un libro que tiene un tamaño aproximadamente de tamaño folio A4, está encuadernado en tapa blanda, tiene unas magníficas ilustraciones de portada, de cubiertas del ilustrador Mo Caro, que imita muy bien el estilo de Drew Struzan. Y bueno, lo que he intentado aquí hacer, con la ayuda de mi compañero José Gracia, que es el que se ha encargado de la maquetación, que siempre hace unas maquetaciones, como sabéis, impresionantes, hace que el libro sea pues, muy visual, muy gráfico. Pues lo que he intentado hacer es una especie de enciclopedia que abarque todas las temáticas que siempre nos gustan a los fans de este personaje, ¿no? Una especie de guía definitiva del personaje, porque siempre que tienes un libro de indie, pues como que te falta algo, ¿no? Compras este y este solo tiene esta temática, compras este otro y te falta esto otro. Entonces aquí he querido recopilar un poco todo lo que viene en el resto de guías para que sea un poco el libro definitivo sobre Indiana Jones, el que tiene todo lo que nos hace falta tener a los indie fans en un único libro. Entonces aquí en este vídeo os voy a hablar un poco de él, presentarle un poco en condiciones, para que veamos un poco el recopilatorio que he intentado hacer a lo largo de muchos meses de trabajo, para que veáis que está muy elaborado. Entonces aquí en el índice vamos a ver que tiene, en el primer capítulo es la biografía del personaje. Entonces mucha gente me ha preguntado, cuando hablamos de este libro, ¿realmente merece la pena comprar este libro si ya tengo muchos libros de indie, si ya tengo una gran colección de libros y revistas de indie? Bueno, pues la respuesta es que sí, por lo que estoy comentando, ¿no? Porque he tirado de muchas fuentes que tengo en mi colección personal, aparte de muchas páginas de internet, para que merezca la pena. Realmente es un libro hecho de un fan para fans y para que realmente merezca la pena, ¿no? Porque, por ejemplo, biografía de indie, pues si tenéis el libro de Pau Gómez, pues dices, pues no me merece la pena, porque ya en el libro de Pau Gómez tengo toda la biografía de indie, esto más completo que esto no lo va a haber, porque es un recorrido que a mí me gustó mucho, es muy completo, está narrado así en plan de ficción, y estamos hablando que son 120 y tantas páginas sobre la vida indie. Claro, aquí no vas a encontrar 120 páginas sobre la biografía de indie, pero lo que he hecho es un resumen muy completo de esa vida de indie. En concreto, estamos hablando que son unas aproximadamente 16 páginas, 16 páginas sobre la vida de Indy, con lo mejor de esa biografía, ¿no? Todo lo que le pasó en los cómics, en las novelas, en la serie de televisión. Pero claro, no te vas a poner a leer siempre la biografía de Pau Gómez, que cual se hace muy amplio, con leerla una o dos veces pues ya te vale, pero si quieres recordar un poco la vida de Indy a grandes rasgos, aquí tienes las aventuras más importantes, los acontecimientos más importantes de, ya digo, los videojuegos, el universo expandido, los cómics, las novelas, etcétera, etcétera. Entonces está muy bien tenerlo ahí para consultarlo rápidamente, a ver qué le ocurrió en este año, a ver qué le ocurrió en este otro año, qué le ocurrió en este videojuego, qué le ocurrió en esta novela. Lo más básico lo tienes aquí en el primer capítulo, que por cierto, bueno, no usé el libro de Pau Gómez para que me saliera distinto, para no encontrarlo exactamente lo mismo que en ese libro que ya más o menos todos tenemos en nuestras colecciones. Tiré de otras fuentes, tiré de páginas web como por ejemplo de Rider.net, por supuesto indianajones.es, la página nuestra española, también la he usado, aunque tampoco demasiado, para que no nos sonaran los datos que ya conocemos mucho, que tenemos muy vistos. Pues he tirado sobre todo de páginas extranjeras, indianajones.de, la página alemana, indigear.com, otras páginas que están menos vistas, que están en inglés. He tirado de ellas para recopilar datos un poquitín novedosos y que sea lo más original posible el libro, ¿no? Luego el siguiente capítulo es el making of de las películas, es el capítulo más grande, porque estamos hablando que son en torno a 120 páginas de making of. Es el capítulo, ya digo, de las 212 páginas que tiene el libro, pues unas aproximadamente 120 páginas, unas 120 páginas es el making of,
porque intento que sea lo más detallado posible. Es vamos a decir, el género que más me gusta. Los libros que más he comprado son de making of, es un aspecto que me gusta mucho del mundo del cine, saber los entresijos. Entonces el primer capítulo es la evolución de los guiones, es algo que no suele venir en otros libros, es muy difícil de encontrar esa información. Me he leído todos los borradores que hay en internet de todas las películas, cómo ha ido evolucionando, y entonces vamos a ver todas las escenas, digamos, que se han quedado fuera, ¿no? E incluso detallo cuáles sí que se han llegado a rodar, cuáles se quedaron fuera, cuáles se han visto igual en cómics y novelizaciones y cuáles se llegaron a rodar, ese tipo de cuestiones, y otras que realmente solo han quedado en papel, ¿no? En documentos, ¿no? En el primer borrador, en el segundo, en el tercero, en el guión de rodaje. Esa evolución es la que comentó ahí, la evolución del personaje también, que al principio se parecía más a Han Solo, era más egocéntrico, más egoísta, solo quería ganar dinero y ya está, no era tan heroico como lo hemos visto luego en la pantalla, ¿no? Toda esa evolución está en ese capítulo muy detallado, para que nos demos cuenta de todo lo que se ha quedado fuera del producto final. Y eso, pues yo pienso que no viene tan detallado en el libro de norma editorial, ¿no? Entonces, mucha gente me dice, yo ya tengo el libro de norma editorial, ¿merece la pena comprar tu libro? Pues yo pienso que sí, pues entre otras cosas por este capítulo, porque la evolución de los guiones con ese nivel de detalle no viene en este de Historia de una saga, que como sabéis, sobre todo habla de Raiders, viene muchísimo de Raiders, pero el Templo Maldito, la Última Cruzada y sobre todo la Calavera de Cristal no tienen ese nivel de detalle. Se centra sobre todo en los rodajes y la parte de preproducción, que sería esa parte, y la parte de postproducción y estreno, pues quedan pues mucho menos detalladas, ¿no? Yo he querido dedicar muchas más páginas a esas otras fases vamos a decir, de la producción de las películas. Luego vendría Así se hicieron las películas, que es ya digo, preproducción, producción, postproducción y estreno de las 4 películas de la saga. Y ahí estamos hablando que son desde la página 30 hasta la página 132, o sea, 100 páginas de la producción de las 4 películas, y con mucho nivel de detalle. Ya digo, he usado, por supuesto, el libro de norma en parte para sacar datos, pero he intentado sacar datos de otras fuentes que normalmente los fans no suelen tener en sus colecciones, que no se suele prestar tanta atención, para sacar el mayor número posible de curiosidades y datos impactantes y hacer un libro pues lo más original. Por ejemplo, he sacado datos de esta biografía de Harrison Ford que me gustó mucho, Imperfect Hero, pues aquí he conseguido bromas en los rodajes, accidentes en los rodajes, making of, curiosidades de cómo se hizo efectos especiales. Eso se saca de biografías y está bastante bien pues añadirlo. Esta biografía de George Lucas es otra de mis fuentes. La biografía que hizo John Buster me pareció fantástica, y saco datos también de producción, rodajes, postproducción, etc. Y también bromas y accidentes en los rodajes. Otra de mis fuentes ha sido, por ejemplo, la autobiografía mejor dicho, de Vic Armstrong, que es el doble principal de Harrison Ford en estas películas, y también tiene un montón de datos de ese estilo. También, bueno, ahora mismo no la tengo aquí a mano, la tengo en el trastero, pero la biografía de Mickey Moore, que es el director de Segunda Unidad, nos habla también mucho de los rodajes de las escenas de acción, porque era el encargado de rodar ese tipo de secuencias, pues también ese tipo de cuestiones, ¿no? De accidentes, de cómo se rodaron, etcétera, etcétera. Entonces, al tirar de estas fuentes, consigo información inédita, yo pienso, para la mayoría de los indie fans, porque la mayoría tiene sobre todo el libro de norma, no tiene este tipo de libros, y por eso consigo, yo pienso, información novedosa para el libro. Entonces, mucha gente me pregunta, ¿merece la pena el libro? Pues yo pienso que sí, por esos motivos, ¿no? Porque he tirado de fuentes distintas, aparte de otras páginas en inglés, como puede ser, ya digo, TheRider.net, IndieGear, por supuesto la Wikipedia de Indiana Jones que hay específica, aparte de la Wikipedia general. Ya sabéis que las grandes sagas tienen sus propias Wikipedia, como la Wikipedia de Star Wars, pues también hay la Wikipedia de Indiana Jones, también he podido sacar algún dato de ahí, entre otras muchas fuentes, ¿no? IMDb también tiene datos en cada película, en la zona de Trivial, de ahí he sacado información también. Todo eso mezclado consigo sacar pues un making of más completo. La revista oficial del Templo Maldito, que la tengo en formato digital, también he sacado datos muy curiosos de ella. Entonces todo eso va sumando, y ya digo, para no hacer un copiar-pegar del libro de norma, que no tendría ningún sentido, porque no tendría sentido para mí como lector tampoco. Yo quiero leer luego el libro y quiero consultarle, quiero volver a refrescar un poco los datos making of de las películas. No quiero encontrarme otra vez lo mismo que ya tengo en mi otro libro de norma, ¿no? Quiero ofrecer un producto distinto y que guste también a la gente que se acerque al libro, ¿no?
Otro capítulo que es novedoso, que no suele venir en todos estos libros que estamos comentando, es el doblaje en castellano. Eso por supuesto no viene, porque son libros oficiales, libros que vienen en inglés, que no está escrito por autores españoles, y por supuesto no te van a hablar del doblaje en castellano. Pues yo he querido meter un apartado ahí porque me parece algo interesante de saber. Entonces meto pues, los aciertos del doblaje en castellano, los fallos, que por supuesto también los tiene, biografías de los dobladores más importantes, por supuesto está Salvador Vidal, está Camilo García, etcétera, etcétera, con los datos más impactantes, ¿no? Si tengo alguna anécdota, pues la comento, alguna curiosidad sobre el tema del doblaje, que yo creo que está bien verlo, ¿no? Ya sé que la mayoría de la gente pues, prefiere verlas en original, eso es indiscutible, pero hay gente que como yo pues, nos gusta verlo en dobladas. Yo en original es verdad que lo he intentado verlo y tal, pero a mí lo de leer subtítulos no me gusta mucho, prefiero verlas dobladas. Entonces valoro mucho el trabajo de estos profesionales, creo que merecen también su reconocimiento. Luego ya que cada uno decida verla en una opción u otra, son opciones que tenemos, sobre todo a partir de la salida del DVD, siempre tenemos esa opción, ¿no?, de verla original o no, pero estos profesionales yo creo que merecen su reconocimiento y por eso he metido ese capítulo, ¿no?, para hablar de su trabajo, sus carreras y, ya digo, en algunos casos he conseguido anécdotas interesantes de su trabajo concreto en las películas de indie. El siguiente capítulo es la maleta del Dr. Jones, que eso yo creo que les gusta mucho a los indie fans, que es saber sobre su vestuario, ¿no? Me he centrado en concreto en el látigo, el fedora, la cazadora y el revólver. Qué armas utiliza, cómo son, cuál es la historia de esas armas y un poquito lo mismo con el látigo, ¿no? Cuáles son las curiosidades del látigo, el tema ese de que rompe la barrera del sonido, es el único arma humana que rompe la barrera del sonido, el fedora, los tipos de fedora que ha llevado, porque hay pequeñas diferencias de una película a otra, eso viene muy bien a los cosplayers, ya sabemos que hay mucha gente que le gusta disfrazarse de indie, pues aquí puede encontrar información interesante si quiere disfrazarse de indie con un poco más de precisión, y lo mismo también con el revólver, ¿no?, y la cazadora, pues detalles un poquitín más técnicos referente al vestuario. Los secretos de las localizaciones, pues aquí hablo un poquitín de la realidad de la ficción que hay en las localizaciones, porque claro, ya sabemos que estas películas cogen datos que son reales, porque por ejemplo Tanis existió en la realidad, pero luego meten la fantasía de la película para hacer un producto interesante de cara a los espectadores cinematográficos, ¿no? Pues hablo de ese tema con todas las localizaciones de estas películas, ¿no? Tanis, el Palacio de Pancot, el Templo del Grial y el Dorado, que son los 4 sitios fundamentales. Y lo mismo con las reliquias, tengo un capítulo entero hablando de las reliquias: el ídolo Chachapoya, el Arca de la Alianza, el Ojo del Pavo Real, las cenizas de Nurachi, las piedras de Ankara, la Cruz de Coronado, el Santo Grial y la Calavera de Cristal. Todo lo que hay de realidad y de ficción, lo que se entremezcla, y dentro de cada uno de esos capítulos incluso he metido temas de making of también, de qué está fabricada el Arca de la Alianza cuando se ve en pantalla, de qué está fabricada la Calavera de Cristal que se usó en el rodaje. Esos detalles técnicos también están incluidos aquí, porque claro, era ya mucho meterlo en los propios capítulos de los rodajes, del making of que hemos visto antes en el cuarto o en el tercer capítulo. Entonces lo he metido también aquí como pequeños recuadros de curiosidades de entresijos, digamos, del making of, para hacerlo todavía más completo, ¿no? Entonces está muy curioso saber, pues eso, el Arca de la Alianza, hasta qué punto es verdad o no, qué se sabe de ello, dónde puede estar realmente, y vemos que en la película, pues evidentemente se han inventado muchas cosas, ¿no? De lo de que Tanis fue arrasada por la ira de Dios y tal, eso evidentemente es fantasía de la película. El Arca de la Alianza pues realmente nunca se ha localizado, se cree que puede estar en Jerusalén, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa leyenda, cómo es la que se conoce de verdad y cómo es en comparación con lo que se ve en la película. Y lo mismo con el Dorado, todo el tema ese de los conquistadores españoles, cómo fueron por el Amazonas, cuáles fueron las expediciones reales que se hicieron en busca del Dorado, y que luego la película pues acabó en el tema ese de Akator, ¿no? Eso es lo que investigo para estos capítulos, y que nos da pues, un enfoque más profundo de las películas. Y luego terminamos con un epílogo de Diego Jarillo, que le conoceréis del canal de YouTube Fortuna y Gloria, y bueno, pues que le hemos invitado aquí para que haga un poco su participación, para que hable un poco sobre su historia con el personaje, y la verdad es que nos ha encantado contar con él, porque sabéis que es un gran indie fan, uno de los mayores coleccionistas de Indiana Jones que tenemos aquí en España, y nada, encantadísimos de su participación. Y luego terminamos pues con la bibliografía, que bueno, pues no es muy completa la verdad, luego la he estado revisando y se me ha escapado bastantes libros de los que he utilizado. Aquí lo he metido todo en un folio pues para no abarcar tampoco
muchas más páginas, porque si no se nos hacía el libro muy, muy grande, pero realmente pues todo lo que estoy comentando aquí se me ha escapado alguno. Y luego pues termino con la típica biografía del autor en la última página, para que veáis un poco mi recorrido como indie fan, que ya lo comenté en ese canal de Fortuna y Gloria, que hace poco pues lo podéis ver, me hizo una entrevista en directo el propio Diego, y a ver un poco de todos los proyectos que he hecho de Indiana Jones, porque de Indiana Jones, la verdad, desde el año 93 que me hice fan, ¿no? con tan solo 9 años, he hecho de todo, ¿no? De fotomontajes, cortometrajes, juegos de mesa, etcétera, etcétera, y por supuesto pues me faltaba hacer una guía, y me ha hecho mucha ilusión hacer esta, ¿no? Ahora os voy a enseñar un poco el libro por dentro. Bueno, pues aquí podéis ver la fantástica portada que nos ha hecho el gran Mo Caro, que me recuerda muchísimo a Adriano Struzan, parece un cartel de una nueva película, me ha encantado. Y luego pues aquí podéis ver la contraportada, que continúa esa ilustración, con mezcla de varias imágenes de las películas, y con la excelente maquetación de José Gracia, que ha utilizado, por ejemplo, los iconos de las películas por todas partes, ¿no? Aquí podemos ver el cabezal del bastón de Ra, el medallón, vamos, y con iconos de ese estilo, lo ha puesto también en los pies de foto, ha quedado fantástico. Y luego pues vamos a ver que José Gracia ha metido fotos impresionantes, muchas de ellas os pueden resultar incluso inéditas, yo algunas de ellas no había visto, de hecho, ha hecho una búsqueda muy buena. Aquí vemos el índice que comentábamos antes, y pues bueno, pues empezamos con el prólogo, cuento un poco mi historia como indie fan, un poco todo lo que he hecho. La biografía, pues meto un poquitín, ya digo, las aventuras más importantes de indie, de universo expandido, mezclado con las películas, con la serie Joven Indie, novelas, cómics, videojuegos. Un resumen para que no sea algo muy tedioso de leer, porque claro, si quieres algo profundo, pues ya digo, para eso está la biografía de Pau Gómez, si quieres leerlo algo en condiciones mucho más detallado, pero aquí como es parte de una guía más amplia, pues tienes algo más resumidito, y aquí tienes pues lo más importante de cada una de todas las historias que ha habido. La evolución de los guiones, pues aquí algo muy detallado de todos los borradores de guión que se han hecho de todas las películas. Entonces vais a descubrir un montón de escenas eliminadas y conceptos descartados. Aquí es el making of que comentaba antes, preproducción, producción, postproducción y estreno de las 4 películas, con un montón de fotografías, como podéis ver. Ya digo que aquí José Gracia hace una maquetación excelente, y con muchas fotos que pueden ser incluso, ya digo, inéditas. Yo algunas de ellas ni las conocía, está muy muy bien. Y esto mismo pues hacemos con todas las películas. Aquí podemos ver, por ejemplo, la de La Última Cruzada, pues lo mismo. Está fantástico, hace que la lectura pues sea todavía más amena. Y ya digo, pues como he utilizado tantas fuentes, pues va a resultar una información, yo creo que muy novedosa respecto a lo que conocíamos del libro de Norma, ¿no? Que le he utilizado como fuente, evidentemente, pero no es mi fuente principal, porque he utilizado pues muchas otras, ¿no? Páginas de internet, esos libros que he comentado antes de biografías, para sacar pues más datos curiosos. Y este sería el capítulo de making of de la 4ª película, con sus escenas eliminadas, accidentes en los rodajes, bromas en los rodajes, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo se hicieron los efectos especiales, cómo fue el estreno, lo que recaudó, cómo fue la recepción de la crítica y el público. Y este sería el siguiente capítulo, que esto es también muy inédito, el doblaje, ¿no? Biografía de los principales dobladores, aciertos y errores del doblaje. Esto no se suele encontrar en otros libros de indie, yo creo que es la primera vez que se incluye en un libro de indie, de hecho. La maleta del Dr. Jones, pues el vestuario, ¿no? El vestuario es algo que nos gusta mucho a los fans, y cuento un poco pues cómo es un látigo, su historia, cómo se usa en la película, cómo se usa en el universo expandido. Y lo mismo con el fedora, historia de los sombreros fedora, cómo se usa en la saga, y lo mismo también con la cazadora, y lo mismo también con el revólver, los diferentes revólveres que han salido en las películas, su historia y demás. Las localizaciones, pues lo que he comentado antes, la historia real de Tanis comparada con la película, datos making of, cuál es el palacio de Markov en el que quisieron rodar originalmente, cuál es su historia, el templo del Grial, y luego esto mismo lo hago con las reliquias. Vamos un poco más adelante y hago lo mismo pues con las cenizas de Nurachi, por ejemplo, cuál es la realidad de ese objeto, la realidad de las piedras Sankara, cómo son realmente las piedras Sankara, que no existen como tal, son invenciones de la película, inspiradas en cosas que existen, como veis, con muchísima fotografía. La cruz de Coronado, lo mismo, no existe como tal, pero sí que existe Coronado. Entonces hablo un poquitín de cómo es el tema de Coronado, cómo es el tema de Hernán Cortés. El Santo Grial, pues por supuesto tampoco se ha encontrado en la realidad, pero cuál es la información que existe sobre esa reliquia, con muchísimas imágenes.
y comparando también con la pieza de la película, cómo está hecha y cómo fue el rodaje, ¿no? La Calavera de Cristal lo mismo, y terminamos con este fantástico epílogo que nos ha escrito Diego en el canal Fortuna y Gloria. Y luego, pues aquí bibliografía, digo que se me ha quedado un poco corta porque realmente no, he usado más cosas de las que luego he visto que aquí pusimos. Probablemente eso, para ahorrar un poco de páginas, porque ya un libro era bastante amplio, 210 páginas aquí, o sea, 212 en total, se nos hacía ya muy largo, y quizá por eso, porque realmente bibliografía, como veis, he utilizado más de lo que pone ahí. Bueno, pues con esto termino esta presentación del libro, que ya digo, le podéis encontrar en theforcebooks.com, tiene un precio de 26 euros más 3 euros de gastos de envío. Espero que os haya gustado y nada, pues lo podéis encontrar ahí y me podéis preguntar lo que queráis en albertolopezautor@gmail.com. Un saludo a todos y hasta la próxima.